Russo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juan Carlos, ¿cómo andás? Gracias por aceptar nuestra invitación, Russo. De nada. Y por compartir un cafecito que Un café, bien. te abusaste esta vez porque te tomaste dos, me Dos, parece, uno cortado y un... para probar cómo es el cortado. Russo, hay mucha gente que no entiende mucho de política. Nosotros entendemos que vos sí lo hacés. Y nos gustaría que nos cuente un poco cómo fue esto de lo que se trató en el Senado, que se aprobó una ley, que el presidente a las pocas horas lo... 5 minutos después de la sanción, Ajá. ¿no es cierto? Así que eso... O sea, los tiempos están bien. Es una herramienta constitucional que tiene un ejecutivo, en este caso el presidente de la Nación, para rechazar una decisión que toma el Poder Legislativo. Por supuesto, el veto vuelve a la Cámara de Origen, o sea, a la Cámara de Diputados de la Nación, ¿Es el Senado? No, porque el origen del proyecto es en la Cámara de Diputados de la Nación, y para que la Cámara rechace el veto del Ejecutivo, necesita los 2/3, que en este caso no los tiene, ¿no es cierto? Es una mayoría especial. Necesita los 2/3, que en este caso no los tiene. Entonces, al no tener los 2/3, el veto... se hace efectivo. Se hace efectivo y no pasa a la Cámara de Senadores. Si pasaría a la Cámara de Senadores, si el veto de la Cámara de Diputados logra los 2/3, pasa a la Cámara de Senadores, y la Cámara de Senadores logra los 2/3, entonces la ley que se original, el proyecto original que se aprobó, es de cumplimiento efectivo por parte del Ejecutivo. Al no darse este procedimiento, si bueno, la ley no va a ser de cumplimiento efectivo y chao. Ahora, ¿cómo se siente, en este caso el Senado, ¿no? Que trabajó tanto toda la noche, cada uno dando su punto de vista, que se logró aprobar una ley que después se veta, porque si bien cada uno de los partidos políticos tiene sus pensamientos, su ideología, y está bien que sea así, pero ¿cómo se siente cuando recibe el veto del otro lado? Bueno, ya te digo, el Ejecutivo tiene una facultad, la facultad del veto es una herramienta constitucional que tiene el Ejecutivo para rechazar una ley que sale de cualquiera de las cámaras. Y no se tiene por qué sentir mal, porque el trabajo, no se tiene que sentir mal con respecto al trabajo, ¿no es cierto?, a las horas de debate, a la búsqueda de información, a la exposición de decir por qué una ley tiene que ser aprobada o no, un proyecto de ley tiene que ser aprobado o no, pero son todos conscientes de que el Ejecutivo puede usar esa herramienta, que es constitucional, y no se tienen por qué sentir mal, como decir que trabajaron de gusto, no, cumplieron con su función, trabajaron con su función y todo. Acá lo que hay que analizar es otra cosa, cuáles son las razones por las cuales el Ejecutivo veta una ley de este tipo. Y ya las razones rayan mucho más en el campo de lo ideológico. ¿Por qué? Porque esta ley hace que quede confirmado con una autoridad importante un modelo económico que está impulsando el gobierno, ¿no es cierto? Que es justamente un modelo económico que atenta contra los intereses de las grandes mayorías populares. ¿Quiénes son las grandes mayorías populares? Los trabajadores, los desocupados, los jubilados, como viene haciendo este gobierno desde el inicio de la gestión. Yo me acuerdo que en un programa acá hace 2 años atrás yo planteé el tema de que este modelo económico neoliberal, como todos los gobiernos económicos, como todos los gobiernos neoliberales en el mundo, tienen dos formas de cerrar y de concretarse. Cuando nosotros decimos este modelo cierra con esto y esto, significa que este modelo se concreta en la realidad con 2 factores que son importantes. Uno era el ajuste. A 2 años y medio de gobierno nadie puede decir que no hubo ajuste. Que no hubo ajuste. Y ahora se viene la otra etapa. Porque yo decía concretamente que esto cerraba con ajuste y con represión. Todavía no vimos la represión. ¿Va a haber represión? Todavía no vimos la represión. Hubo casos como los de Cresta Roja, que esos eran, empezaron a haber ahí manifestaciones de represión. Pero nosotros tenemos que, a veces no tenemos memoria, porque una de las inversiones que hizo este gobierno a 4 o 5 meses de asumir fue hacer un gasto
en armamentos con la excusa de proporcionarles herramientas a las fuerzas de seguridad para mejorar el tema de la inseguridad. De hecho está que el tema de la inseguridad no se ha mejorado. ¿Por qué no se ha mejorado el tema de la inseguridad? Porque el agravar la situación económica agrava las condiciones sociales de vida y eso se manifiesta levanta los índices de inseguridad. Ahora, esa inversión que hace el gobierno, muchos se preguntaron y los medios lo taparon porque quisieron hablar de esto y dijeron, la pregunta fue, ¿por qué se gasta en este momento, no sé si eran 15.000 millones de pesos en armamento? ¿Para qué si nosotros somos un país de paz? ¿No es cierto? La excusa fue para proveer a las fuerzas de seguridad de armamento y de logística para combatir el tema de la inseguridad. Ahora, eso nos llamó la atención. También nos tiene que llamar la atención que en el día del ejército el presidente le pide a las fuerzas de seguridad que colaboren en la seguridad interna. ¿No es cierto? Entonces, si antes se gastaron 15.000 millones de pesos en armamento para las fuerzas de seguridad que no se utilizaron, y hoy el gobierno, el presidente le pide a las fuerzas armadas que colaboren en la seguridad interna, ¿saben por qué? Porque se va a empezar a cumplir la segunda etapa de lo que nosotros decíamos. El ajuste fue primero, ahora viene la represión, porque el ajuste hace que la gente empiece a sufrir las consecuencias de una política económica neoliberal que la padecimos en la década del 90, la padecimos en parte de la década del 2000, que terminó en el 2001, ¿no es cierto?, en un estallido social. Y esto va camino a eso, no hay solución. ¿Vamos camino a un estallido social? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Cuando el pueblo sale a manifestar por el reaseguro de sus derechos, ¿cuáles son los derechos? Educación, salud, trabajo, ¿no es cierto? Mejores condiciones de vida, vivienda. Cuando todo eso se achica, el pueblo argentino es un pueblo que es muy manso, pero en algún momento reacciona. Y reacciona democráticamente. ¿Cómo es la reacción democráticamente? La protesta, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se logra que no se visualice la protesta? Se logra con dos cosas. Primero, un blindaje mediático que transforma la protesta o el motivo de la protesta lo desvirtúa, ¿no es cierto? Y entonces de ese lado tienen un blindaje mediático y después, cuando no se puede sostener, se controla con represión. Y esta es la segunda etapa que va a venir, porque no tengan ninguna duda que este modelo nos va a traer hambre y miseria de acá a la eternidad si no somos inteligentes. Si la sociedad argentina no es inteligente y no despersonaliza la política, está en riesgo el sistema de gobierno democrático, porque en esta autorización o en esta combinación entre la fuerza de seguridad para contener la protesta social, ¿no es cierto?, no va a faltar mucho para que algún trasnochado de la fuerza de seguridad piense que es nuevamente el momento para tomar el gobierno. Y no nos olvidemos que los que sostienen este gobierno desde el punto de vista económico fueron siempre los mismos que impulsaron desde adentro los golpes militares, porque los golpes no fueron militares, fueron cívicos militares. Entonces los grupos de poder económico grandes del país son los que antes usaban las Fuerzas Armadas para poder dominar. Ahora usan las Fuerzas Armadas y usan un blindaje mediático y usan los medios de comunicación, que es el cuarto poder en el sistema de gobierno democrático. Entonces, cuando un sector de unos artistas salieron y plantearon el tema de que la patria estaba en peligro, sí, está en peligro la patria, pero está en peligro el sistema de gobierno democrático. O sea, acá se habla mucho, yo ayer lo escuchaba el presidente y nos decía que ahora estamos abiertos al mundo. Se cansaron de mentirnos. Y uno protesta a veces contra la gente, dice, ¿cómo pudo ganar este gobierno? No, contra la gente votó bien.
La gente eligió bien. A la gente le mintieron, la engañaron. ¿Y por qué es fácil mentirle a veces a la gente? A la gente es fácil mentirle y engañarlo cuando no tiene una preparación o no se informa, cuando se desvía la atención desde los medios, de las cosas importantes se desvían más para las cosas que son más triviales, ¿no es cierto? Entonces esa es una forma de dominación y de sometimiento. Entonces les ha mentido, nos han mentido, a todos nos han mentido, y descaradamente. Por ejemplo, una de las grandes mentiras que escuché ayer, así al pasar el mensaje del presidente, dice que estamos abiertos al mundo. No, en el mundo, todos los países del mundo, hoy están más cerrados que nunca, porque el abrir los países emergentes, que abran las fronteras económicas, les significa que se los coman económicamente los países más tecnificados y más grandes. Entonces, eso es una mentira. Y otra mentira es decir, bueno, que todos los países del mundo lo apoyan. Hace una semana se cayó un convenio que teníamos nosotros con China para la construcción de la tercera, de Atucha 3. Se cae porque le iban a afectar los chinos, ¿no es cierto? El gobierno argentino con China. Se cae. Van a quedar en Atucha 3 400 trabajadores, 4.000 empleados afuera, sin trabajo, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué se cae ese convenio? Se cae ese convenio porque acá la lucha económica a nivel mundial entre tres países, Estados Unidos, China y Rusia. Entonces nosotros ya sabemos con quién este gobierno está alineado. No nos hace Estados falta, Unidos. no nos hace falta. Y bueno, el tema del Fondo Monetario Internacional, la protesta por la vuelta al Fondo Monetario. La gente, a lo mejor el común de la gente, ni sabe lo que es el Fondo Monetario, ni le interesa. Pero los que tenemos vivido en este país todos los procesos de gobierno democrático desde el 83 a la fecha, sabemos cuáles son las consecuencias de caer al fondo. La excusa dice, bueno, que es un crédito más barato. Hicieron crédito más barato, ¿por qué no lo tomaron antes del Fondo Monetario Internacional? Si estuvieron tomando crédito a tasas del 8 y el 9% anual en dólares, ¿por qué no tomaron al Fondo Internacional antes a 4? Por una razón lógica. El Fondo Monetario Internacional condiciona, y ellos lo que no querían era tener condicionamientos de ningún organismo de crédito internacional a la hora de tomar de deuda por 140.000 millones de dólares que nos enterraron el país en 2 años más, en estos 2 años y medio, ¿no es cierto? ¿Y por qué ahora sí, Russo? Porque se terminó el crédito de esos organismos financieros. A ver, cualquier banco a vos te presta, pero cuando ve que tu situación económica no es la óptima y que es un riesgo, ¿qué hace? Te deja de prestar, ¿no es cierto? Entonces caes a los organismos que te prestan al menor costo, pero te condicionan, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo no analizamos nosotros, o qué es lo que no nos ayuda a ver que se tomó crédito por 140.000 millones de dólares en el exterior, más 650.000 millones de pesos, modelo externo en LEVAC, ¿no? Las famosas LEVAC. Eso se tomó con la excusa de que no había que emitir más para parar la inflación y que había que achicar el déficit fiscal. Pues muchachos, el déficit fiscal es el doble que había en el 2015 y la inflación, llegamos este año al 30%, es mucho más. Entonces, si vos te gastaste, tomaste 140.000 millones de dólares, más el crédito interno para combatir el déficit fiscal y la inflación, y no lo lograste, y tenés más déficit fiscal y más inflación, tenés que pensar que algo pasó. ¿Y saben lo que pasó? Se la llevaron los ladrones de siempre, de toda la vida, que han saqueado a la Argentina. Se la llevaron los grupos financieros. El Banco Central perdió 10.000 millones de dólares en una semana
y ya había perdido antes. Si lo perdió, alguien lo ganó. Otros 15.000 millones de dólares. Y alguien los ganó, busquemos quién los ganó y vamos a ver quién los ganaron, ¿no es cierto? Y se plantea que no se puede bajar una tarifa porque de luz, de gas, la tarifa de luz no se puede bajar porque genera un desequilibrio presupuestario. No genera un desequilibrio presupuestario. ¿Por qué? Porque las distribuidoras energéticas de la provincia de Buenos Aires solo ganaron 11.000 millones de dólares en el último año. Y si ganaron 11.000 millones de dólares las empresas transportadoras y el Banco Central perdió 25.000 millones de dólares para parar una corrida cambiaria y está inyectando más dólares, quiere decir que de algún lado sale. O sea, ¿hay plata para eso? No, es el modelo, por eso la gente tiene que entender de que acá no es un problema, porque personaliza mucho a la gente la política. Entonces, sí, bueno, ¿qué quiero decir cuando lo personaliza? O es Macri, o es Cristina, o es o es lo... No. Llegó el momento que entendamos los argentinos que la política hay que despersonalizarla. ¿Por qué? Porque acá el problema no son los políticos, no. El problema son los modelos que adoptan los políticos para sacar un país adelante. Y el modelo que ha adoptado, que sabíamos que iba a adoptar Macri, era el modelo neoliberal. Y ya sabíamos lo que nos pasaba. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que ofrecer todo lo que estamos, todo lo que el arco opositor, qué tenés que ofrecer o cómo te tenés que plantar para derrotar este modelo económico? Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es despersonalizar la política, y más, despersonalizar la política y para adentro también hacer un ejercicio de esa despersonalización, ¿no es cierto? Porque si no nos juntamos porque no nos gusta la cara aquel, no nos gusta la cara aquel y no alcanzamos a visualizar que el problema es el modelo y la forma de administración. Entonces acá se requiere en el futuro una unidad que no sea la unidad del peronismo. ¿Por qué? Porque esta situación atraviesa transversalmente toda la sociedad, más allá de los partidos políticos. Acá el que sufre la tarifa es el radical, el peronista, el socialista. Entonces no se trata ya más esto de centralizarlo desde un partido político. Acá hay que lograr la unión de toda la gente que está de todos los dirigentes que están en contra de este modelo neoliberal. Significa lograr la unidad de todo lo que es el campo nacional y popular y sin mezquindades pararse y lograr tres cosas que son importantes para que en Argentina no vuelvan a pasar estas cosas. Primero, una reforma del Código Penal donde el delito de defraudación al Estado, desde el primer empleado del Estado, ¿no es cierto?, al último, sean condenables, que tengan severas penas, que no sean escarcelables, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que nadie arriesgue desde la función pública su libertad por 2 monedas y una coima. Primera cuestión. Segundo, hay que lograr una dirigencia política que haga de la austeridad y de la transparencia un culto en todos los órdenes, en el orden municipal, en el orden provincial y en el orden nacional. Si no logramos eso, no vamos a poder salir. Y uno ya con 60 años ya piensa que en lo que viene atrás, ¿no es cierto? Porque yo tengo una vida hecha, pero tengo una hija de 8 años. Y la verdad me entristece, después de haber tenido tantas luchas, ver qué es lo que está pasando con el país. Entonces uno aporta humildemente, desde su militancia, trata de aportar una solución. Cuando yo te hablo de esto, te hablo en todos los órdenes. Acá no se puede construir más la política desde el personalismo y no se puede construir una estructura política desde el centro para la periferia, no. Acá desde la periferia para el centro tenemos que llevar a los dirigentes a esta tesitura, a decir, bueno, cuando te digo desde la periferia, te digo desde los municipios. Acá las organizaciones tienen que empezar a partir, la organización de la unidad de ese campo nacional y popular, que yo te digo tiene que hacerse desde los municipios. No podemos esperar que venga personificando la política, que venga, digamos, decir, bueno, a ver, un Urtubey o un Massa, ¿no es cierto?, porque son gobernadores, son mediáticos, no
no podemos perder de vista que muchas de las razones por las cuales nosotros llegamos a esta situación es porque Massa, que es el candidato de recambio de Macri, del grupo Clarín y de los grupos de poder económico como Urtubey, aportaron a sus gobernadores, aportó el caso de Urtubey, aportó sus legisladores, como Schiaretti, como muchos otros, aportaron sus legisladores para que voten la ley de reforma previsional, que estafó a los jubilados en 100.000 millones de pesos. ¿No es cierto? Entonces, sí, bueno, no nos podemos olvidar de eso, porque Urtubey hay que decirle que el peronismo dejó 30.000 desaparecidos acá en su lucha por defender los derechos de los trabajadores, de los jubilados, de los ocupados, de la clase media, y él mandó a sus legisladores a votar una ley previsional por una cuestión de gobernabilidad y terminó estafando a todos los jubilados. Entonces, Urtubey no es garantía, por más que se diga que son peronistas, no son garantía de que este modelo no se aplique más. Son los candidatos de recambio del grupo Clarín, de los grupos mediáticos y de los grupos de concentración económica, de las 1000 familias oligárquicas que hay en la Argentina, porque no creamos que Macri es el presidente. Macri es el presidente sí, porque lo eligió la gente democrática, pero Macri no gobierna. Acá están gobernando 10.000 familias oligárquicas del país, manejan la economía, manejan todo, manejan los medios, la economía. Entonces, sí, bueno, en algún momento uno tiene que reaccionar y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que uno puede aportar más para que esto no vuelva a suceder? Y estamos a tiempo todavía de parar esto, estamos a tiempo, porque ya te digo, falta la segunda etapa de este plan de gobierno del neoliberalismo, que es la etapa de la represión. ¿Vos creés ellos no vinieron a hacer un plan de gobierno, ellos vinieron a hacer un plan de negocios y les salió a la perfección, porque han hecho del sistema de gobierno, no vinieron con un plan de gobierno, vinieron con un plan de negocio, compraron los dólares a futuro ellos, porque bueno, cuando empezaron a escarbar los ignorantes, a ver quiénes habían comprado, buscando la ruta del dinero acá, quienes habían comprado dólares futuros, se encontraron con que todos los que integran el gabinete del gobierno de Cambiemos fueron los que habían comprado. Ganaron, le pusieron ellos el dólar y estafaron, fueron los que se llevaron de la Argentina 80.000 millones de pesos con la compra de dólar futuro. Le hicieron una causa a Cristina, al presidente del Banco Central y a Kicillof por la venta de dólar futuro. Ahora el Banco Central está vendiendo dólar futuro y ninguno tiene una causa. Es un caradurismo total. Y la sociedad, lo que me da bronca a mí, es que la gente está tan ciega, que no se da cuenta de las cosas. Y Sarmiento, nosotros vivimos en una ciudad privilegiada. Acá en Sarmiento no hay desocupaciones, tenemos el menor índice de seguridad, porque tenemos 2 empresas de transporte grandes, tenemos 3 arroyos, pero cuidado, como cuando el país se cae, nos vemos todos. Va a empezar la inseguridad acá y vamos a sufrir las consecuencias de lo que decía hace un ratito, escuché en una nota el secretario de Turismo de Arrecife. Los salarios en Arrecife, la mano de obra en Arrecife es mucho más barata que acá. Sí, yo sé que es mucho más barata que acá. Si acá un oficial de Balín viene a trabajar por 800 pesos por día y viene un oficial de Arrecife a trabajar por 500. ¿Por qué? Porque en Arrecife están mal. Entonces nosotros no podemos comparar porque no vivimos aislados por lo que nos está pasando a nosotros. Nosotros somos unos privilegiados en Sarmiento, pero acá a 30 kilómetros, y ustedes se piensan que cuando la crisis se profundice en Arrecife y se genere más inseguridad, esa inseguridad de Arrecife no nos va a tocar, si ya nos toca. Entonces decimos, tenemos que ser más inteligentes. Yo creo que la gente tiene que reflexionar. Acá la salida no pasa por un partido político, por la organización de un partido político. Acá la salida de este problema pasa por la organización de todos los que en la Argentina no adhieren al modelo neoliberal, que son justamente todos los que ellos le dicen el populismo, ¿no es cierto? Pero son todos los partidos populares, ¿no es cierto? Entonces todo el campo nacional y popular tiene que sentarse a una misma mesa a discutir estos temas y prepararse para no permitir que esto avance más, porque las consecuencias van a ser gravísimas. ¿Puede haber un estallido ruso? Y en la medida en que que esto siga por el camino que yo no lo veo que cambie, porque uno lo ve muy firme a través
a través del presidente, yo lo veo muy firme al poder económico concentrado, lo veo muy firme en no dar marcha atrás en ninguna medida. A ver, el Fondo Monetario Internacional le va a exigir, como siempre, la exigencia que tiene, es bueno, achicar el déficit fiscal. Primer punto. ¿Cómo se achica, Russo? Achicar el déficit fiscal, como primero. Y como segunda medida, dice, bueno, y modificar el tipo de cambio, ¿no es cierto? El tipo de cambio es llevar un dólar que sea más competitivo, ¿no es cierto? Se le llama, que beneficia a un sector importante de la Argentina. Ahora, ¿beneficia el tipo de cambio al sector industrial? No. ¿Por qué no lo beneficia? Porque todo lo que importa lo tiene que pagar con un dólar más caro. ¿Beneficia al sector exportador? ¿Quién es el sector exportador en Argentina? Los grandes. No. Acá hay el único sector exportador de la Argentina a gran escala es el campo. ¿No es cierto? Pero también los insumos que trae el campo son importados. Entonces, el beneficio del campo en el tipo de cambio no es tan grande. Ahora, ¿saben quién se perjudica más? Todo el sector industrial. Porque la apertura del mercado y la libre importación, ¿cómo podemos pensar? Porque nosotros tenemos que traer, importar carne de cerdo de Dinamarca y vamos a empezar a importar pollo de Brasil. ¿No es cierto? Es una locura. ¿Entendés? Entonces, sí, bueno. Y el tema del déficit fiscal. A ver, voy a agarrar el presupuesto del Estado Nacional y decir, bueno, a ver, hay un 4% para educación, un 6% para salud. Decir, bueno, a ver, hay un 60%, 65% del presupuesto nacional que respaldan todas las políticas sociales. Llámese asignación universal por hijo, no sé, jubilación, perfecto. No se puede achicar el presupuesto en educación, porque ya es menos, se invierte menos en educación que antes. En salud menos, porque si se invirtiera más no tendríamos problemas con los docentes, no tendríamos problemas con las escuelas. Acá no se hizo una escuela, no se hizo una escuela en 2 años y medio de gobierno, no se hizo un hospital en 2 años y medio de gobierno, ¿no es cierto? Entonces, sí, bueno, el presupuesto en esos sectores no lo van a achicar. No se puede achicar el déficit fiscal ahí. Se puede achicar en la estructura del Estado, ¿no es cierto? Que si no cumple con las otras políticas, muchos funcionarios del Estado están de más. Entonces, sí, bueno, se achica por ahí. Y después, el otro sector de la economía que se invierte es en obra pública. Lo más importante es en obra pública. Ahora, toda la obra pública está vinculada a las empresas de ese grupo económico, ¿no es cierto?, al cual Macri pertenece, a través de su familia, sus primos. Bueno, el único lado donde se puede achicar es ahí. ¿Qué hicieron? Después en medio de la corrida cambiaria, adelantaron 90 días las licitaciones por las PPP, son esas en la obra pública, emprendimiento público-privado, las adelantaron. Entonces ahora se va a parar la obra pública por un tiempo, hasta que se acomoden todos los contratos de esas licitaciones que se adelantaron, que se van a lograr a fin de año. Después esas empresas son las que se van a encargar de terminar la obra pública que se para ahora, ¿no es cierto? Porque, y a lo mejor acá no lo veo porque está imposible para esto, pero ahora, en España, ese sistema de construcción le trajo muchísimos problemas. 50.000 millones de dólares tuvo que pagar el gobierno español por el incumplimiento de esa, y se lo llevaron las empresas, ¿no es cierto? Y si no, acá nosotros lo vamos a garantizar, van a ser esas empresas los dueños de las rutas, o sea, por ahí va a pasar quien quiere y quien no quiere, ¿no es cierto? Entonces, sí, bueno, es la única forma de achicar el déficit fiscal. Si tocan lo social, se adelanta el estallido. Entonces la inversión en el campo de lo social va a seguir. Lo que pasa es que por más que haya inversión en el campo de lo social, la gente no quiere que le subsidien nada. La gente quiere trabajo. La gente quiere trabajo. La gente quiere que su salario
no pierda poder adquisitivo, que vaya por lo menos aparejado con la inflación. Que no pierda más del que perdió. Que no pierda más del que perdió. Y eso no se va a lograr. No se va a lograr. Porque la tosudez de decir, mentirnos con el tema del índice inflacionario para impulsar una paritaria a la baja en todos los gremios, que era el 15%, les estalla ahora en la cara. ¿Por qué ahora tienen que abrir todas las paritarias de vuelta? Inconstitucionalmente suspendieron la paritaria de docentes a nivel nacional, que era la que ponía un piso para que negociaran todas las provincias, ¿no es cierto? Bueno, la suspendieron, le tiraron el problema a las provincias, le dijeron que la inflación iba a ser del 15% y va a llegar al 30%. Y entonces, ¿qué quieren? Que no estallen los docentes. Los docentes en algún momento tienen que reaccionar, tienen la obligación intelectual de reaccionar los docentes. ¿Y qué no van a reaccionar? ¿El resto no va a reaccionar? Van a reaccionar todo, van a reaccionar todo. Lo que uno tiene que esperar es que esa reacción sea pacífica, que presione para que cambien las políticas, para no lograr, para hacer que ellos no puedan cumplir la segunda etapa del plan, que es la represión. Porque después de la represión, durante la represión, si esto es inmanejable, a ellos les va a convenir más que algún trasnochado de las Fuerzas Armadas tome la decisión de suspender el sistema de gobierno democrático, y ellos mismos son los que lo van a apoyar. Russo, vos hablás a grandes rasgos, ¿no?, de todo lo que nos te estás contando, pero yo te voy a dar un caso puntual que está circulando en Facebook. Viste que muchas cosas no son ciertas, pero esto sí es cierto. De una abuela de 91 años que no come para pagar la luz. Cuando alguien del gobierno se entera, o alguien le dice, le contará, porque no creo que miren Facebook, cuando alguien le tira ese caso, que es uno porque lo conocemos, pero que se debe trasladar a miles en toda la República Argentina, a nadie se le cae la cara de vergüenza, Russo, de decir cómo, por decisiones propias, por más que me beneficien a mí o a mis amigos, estás dejando gente vivir o sobrevivir de esa manera. Nadie se le cae la cara de vergüenza, nadie dice, no, mira, vamos a parar un poco porque esto no va a terminar bien. Juan, el mercado es miope y a veces ciego ante las problemáticas sociales. ¿No les importa? No les importa. Y el capital no tiene corazón. Entonces nosotros estamos en un sistema capitalista, neoliberal, de libre mercado. El mercado no le importa si un jubilado se muere o porque no puede pagar la tarifa de agua, de luz o de gas. No, ¿sabes lo que te va a decir? Lo que dicen ellos por televisión. A ver, reaccionemos un poquito, o no lo han escuchado decir. Nosotros subsidiamos, tenemos la tarifa social sí, para 3 millones de personas. Escúchame, si vos estás diciendo que tenés una pobreza, que tenés 12 millones de pobres, te falta subsidiar a 9 millones, no a 3, a 9. O los que no llegan, los que están por debajo de la línea de pobreza, no necesitan el subsidio. La gente no piensa eso. Cuando te dicen eso, sí, subsidiamos a 3, y los otros 9 quedan afuera. ¿Por qué? ¿Me entendés? Entonces, sí, bueno, es una mentira tras la otra, una mentira tras la otra. Y bueno, en algún momento la gente va a reaccionar. Yo lo que espero es que la reacción sea pacífica, sea ordenada, y convengamos una cosa, que este sistema, los modelos se suplantan en el poder con una estructura de poder político más grande. Pero esa estructura de poder político no surge de un partido solo en esta instancia. En esta instancia, para salvar el país, tiene que haber una unidad transversal de todo el campo nacional y popular. Dejarse de mezquindades, de personalismo. Los egos. Los egos. Y bueno, pero sabés también, sabés que hay muchas cuestiones que... por eso yo te hablaba de la reforma, de que tiene que haber una profunda reforma en el Código Penal, donde los delitos por defraudación al Estado y en la función pública no tienen que ser excarcelables, tienen que ser condenados de condena efectiva. Porque convengamos que por mucho tiempo acá no es que al Estado lo perjudica, sí lo perjudica más el de arriba cuando entra en un acto de corrupción, ¿no es cierto? Pero abajo también, el empleado que se roba un tornillo
o que un jefe de compra que paga una sobrefacturación por una computadora, por decirte, también ayuda a la corrupción. Por eso te digo que de ese campo nacional popular tiene que salir una nueva dirigencia que tenga como concepción la administración pública, la austeridad y la transparencia, y de eso tiene que hacer un culto, porque si no, no lo salva, este país no se salva. Y muchas cosas yo reniego por ojo que acá hubo neoliberalismo, se aplicó el neoliberalismo en representación del peronismo también, porque a ver, Menem aplicó una política neoliberal que nos llevó a donde nos llevó y lo hizo en representación del peronismo. Entonces yo tengo miedo que en representación del peronismo seamos tan giles que votemos a un candidato puesto por los medios, puesto por la misma concentración, por las mismas corporaciones económicas en representación del peronismo, en representación del campo popular. Por eso lo señalo sin ningún tipo de miedo, que Mas es uno de esos, y que Urtubey es uno de esos, y que Schiaretti mandó a sus diputados y también compartió con eso. Entonces ahora sí, ya cuando se los pasa la máquina por arriba, no tuvieron más, en esta oportunidad no tuvieron más que en el Senado, sus senadores, votar la ley que votaron ayer, pero también porque están cuidando la cola política que tienen ellos en cada una de sus provincias, porque cómo vuelven a las provincias a decirle no, nosotros votamos en contra de esto. Entonces no son giles, pero ojo, la sociedad tiene que estar despierta. Hay gente dentro del peronismo, del movimiento nacional y popular, que responde a los mismos intereses que hoy están gobernando el país. Russo, y en el ámbito local, ¿cómo ves el año que viene? Y es difícil, no es fácil. No es fácil. Hay que ver cómo. Yo trabajo mucho en el tema de la unidad del Partido Justicialista, que se logró y está empezando a dar los primeros dedos, pero ya te digo, la situación actual del país hace que no solamente haya que trabajar por la unidad del justicialismo acá, hay que trabajar por toda la unidad del campo nacional y popular. Como te digo que no puede ser la formación de esa estructura de poder para reemplazar el gobierno, no puede ser desde el centro para afuera, tiene que ser desde la periferia para el centro, te estoy diciendo, tienen que empezar a armarse desde todos los municipios este tipo de estructura para poder enfrentar en los municipios, en la provincia y en la nación, para poder cambiar el modelo, para poder cambiar el gobierno, para poder cambiar desde el gobierno el modelo. Entonces, pienso trabajar mucho en esto de acá a las próximas elecciones para unificar todo ese campo popular, por lo menos en lo que a Capitán Sarmiento se refiere, y despersonalizando, ¿no? Teniendo en cuenta, poniendo el caballo adelante del carro. Yo no pienso discutir ni llamar a la discusión a nadie por candidatura. No, yo primero pienso llamar a sentarnos a una mesa para elaborar una propuesta programática de gobierno comunal sustentable en el tiempo, donde con todas las fuerzas de la oposición a este gobierno podamos plantear 4 o 5 políticas de Estado en el orden municipal que perduren en el tiempo, política de salud, educación, fiscal, entonces, bueno, armar un plan de gobierno y después en esa tarea, después de ahí sugirir quiénes son los que pueden representarnos y llevar, o sea, ser candidatos y representarnos en el gobierno municipal. Y también tienen que, ya les digo a todos, hay una cuestión que tenemos que entender, en todos los órdenes viene la etapa donde el recambio de la dirigencia política tiene que tener concientizado que tiene que hacer de la austeridad y la transparencia un culto en cada acción de gobierno. ¿Seguís pensando que las internas le hacen bien a un partido? Sí, las internas son... Porque, a ver, vos te pones de acuerdo en un programa
¿no es cierto? Todos nos ponemos de acuerdo en un programa, en una propuesta de gobierno. Pero las aspiraciones políticas a representar esa propuesta pueden ser varias. Puede haber 1, 2, 3 candidatos. Y no importa, bueno, ¿quién define quién lo representa? Legítimamente. La define en interna. ¿No es cierto? Se hace en la interna. Cuando en la interna no se mezcla, estamos todos de acuerdo en esta propuesta. Pero decimos, bueno, vamos interna, a ver, pues el ciudadano común, la gente sabe que cualquiera, el que gane, va a llevar adelante esta propuesta. ¿No es cierto? Está bien, pero... Y el que gana va a ir. Listo. Pero ¿quién le va a hacer interno a Stoich? Es muy difícil ganar una interna. Yo no sé si estoy, porque a ver, decir que a lo mejor estoy no es candidato. O sea, yo, mira que hablo con él y todo, hemos hecho evaluación y todo, sí, pero no me dijo, mira, yo voy a ser candidato. No. ¿Vos tenés alguna duda? Si él va a ser candidato, está bien, ¿por qué no? Que vaya de candidato. Por ahí todo ese algo dice, bueno, a ver, o estoy el mejor hombre para llevar adelante esta propuesta, por un montón de razones, y va. Por ahí surge alguien que dice, no, yo no quiero que vaya, o yo quiero llevar adelante esta propuesta, y bueno, que venga y confronte con los todos o con quien sea, que confronte la interna. Pero lo primordial, es sentarnos en la mesa de discusión, elaborar una propuesta, porque hay muchas cosas que cambiar y que va a haber que cambiar. Y una vez que nos ponemos de acuerdo en eso, ¿no es cierto? Cuando yo te digo 4, 5, 6 políticas de Estado municipal, te estoy diciendo cuestiones importantes, ¿no es cierto? Que cualquiera de los candidatos no las puede torcer, las va a llevar adelante, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se celebra la interna, irá el que la gente, legítimamente, el que la gente más vote, pero la gente va a saber que vote a este, vote al otro, votará al que le gusta, pero el que le gusta y el que va a ir y va a cumplir con esto. Porque aparte, uno tiene que plantearse cuáles son las herramientas de cumplimiento efectivo que va a tener esa propuesta, ¿no es cierto? Entonces, sí, bueno, todas esas cuestiones, pero hay tiempo eso todavía. Bueno, yo te iba a decir todo lo contrario. Se van a tener que apurar porque yo veo que estamos ahora casi a mitad del 2018, Russo. Sí, pero las elecciones son en diciembre del 2019. Sí, las últimas. Las últimas. Pues las elecciones son en el 2019. Sí. Bueno, estamos a mitad del 2018. Está bien. Hay que formar la lista, hay que hablar, hay que ver si hay interna. Mitad del 2018 y mitad del 2019. O sea que tenemos un año para empezar. ¿Y vos crees que... Y aparte de eso... ¿Vos crees que es poco tiempo? ¿Que es mucho tiempo? ¿Que es poco tiempo? A lo mejor para la gente le parece que es poco tiempo. Pero no es poco tiempo. No es poco tiempo. La dinámica política es muy... La política en la Argentina tiene una dinámica que lo que hoy nos puede parecer bien o lo vemos como una novedad, mañana lo vemos como una... Fíjate lo que pasó. A ver, más ejemplo que el gobierno nacional. Teníamos una revolución, se votó una revolución de la alegría, se votó que no iba a haber más pobreza cero, se votó que no se iba a pagar más impuestos a las ganancias, que los jubilados no iban a perder, que no iba a haber ajustes. ¿No viste el debate? Sí. Bueno, todo eso se votó. Y mirá, 2 años y medio nos dimos cuenta que nada de eso se cumplió. Entonces, sí, bueno, en 2 años y medio. Así que hay tiempo, hay mucho tiempo. En un país... Lo que tiene que haber es voluntad y desprendimiento de las mezquindades para que todos entendamos que nos tenemos que poner de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Antes de elegir quién va a hacer qué, porque no sabe. En un país serio, Russo, un candidato que haya dicho que iba a hacer lo que está a las claras que no hizo, porque acá se puede discutir todo. Lo que no se puede discutir es que Macri dijo que iba a hacer algo que no lo hizo. En un país serio, ¿no tendría que ser sancionado un candidato que te invita a vos a votar por algo que después hace todo lo contrario? En un país serio, en un sistema de gobierno democrático, las oportunidades porque nosotros tenemos sistemas de democracia semidirecta que no se aplican, porque por ejemplo la revocatoria de mandato, ¿no es cierto?
acá nosotros lo que tenemos que pensar es que en un país serio, desde el sistema de gobierno democrático que lo conforman todos los partidos políticos, hay que esperar 4 años y la gente vota y decide a los 4 años. No hay otra forma de sancionarlo desde la política. Ahora, desde la justicia es otra cosa, porque vos en un país serio, en cualquier país del mundo, una cuenta offshore no la soportó un primer ministro, por ejemplo. Tuvo que renunciar e irse. El presidente nuestro tiene 22 cuentas offshore. Y sin embargo, no. ¿Y por qué te digo? Fuera de lo político, la justicia, porque con esos antecedentes y una justicia, sector grande de la justicia, no toda, que responde al poder político, se justifica. ¿Entendés? Ahora tenemos que entender que democráticamente son 4 años. Ahora, vamos a trasladar eso a lo local ruso. Yo soy candidato a intendente y digo que tengo el compromiso de hacer 1000 viviendas acá, que las 1000 viviendas se van a pagar como la gente pueda. Estoy dando un ejemplo, por supuesto, ¿no? Que vamos a asfaltar todas las calles que hay, que se van a ayudar a colaborar con los clubes, con subsidios no retornables. O sea, tiro todas flores. La gente me cree, me vota. Yo hago otra cosa. Sí. Es muy fácil ganar una elección de esta manera. Porque cuando Macri habló de pobreza cero, cuando habló que el impuesto a la ganancia se retiraba, yo conozco gente, amigos que trabajan en 3 Arroyos todavía, que votaron a Macri solo pensando en su bolsillo del impuesto a la ganancia. Y hoy paga casi el doble de gente que la que pagaba antes. Pero quedó ahí nomás. O sea, se dijo una mentirita, pasó, más otra, más otra, más otra, y pasa, y la gente no lo tiene en cuenta. O sea, es fácil, si está permitido, mentir y decir, tirar toda rosa cuando después no la vas a hacer. No, pero hay un refrán que dice que hay que perderse una vez para hacerse vaquiano después. Yo creo que esta situación a toda la sociedad en todos los niveles le tiene que hacer ruido, porque cuando Perón decía que la villa era más importante que tiene el hombre del bolsillo. Sí, y es cierto. Cuando la gente vea la situación en la que estaba en una clase obrera, pasó a clase media baja, ascendió un poquito y ya se pensaron que eran ricos, y ahora resulta que se caen en la situación en que sí, bueno, entonces va a hacer el análisis, cómo llegó ahí y por qué descendió acá. Y cuando analice que descendió acá porque se perdió una vez, la segunda vez no se va a perder. Va a analizar la realidad, la posibilidad, lo posible que hay. Entonces cuando vos me decís, viene un intendente, un candidato, dice que va a pavimentar, va a hacer 2000 viviendas y todo, a ver, la gente va a saber, se va a dar cuenta si le mienten o no le mienten. Bueno, evidentemente, hace 2 años y medio no se dio cuenta. Bueno, no se dio cuenta, bueno, pero por eso te digo, no se dio cuenta, pero ahora los resultados de eso son estos. Entonces, si no reacciona y no se da cuenta ahora, si bueno, a ver, a mí que te engañe una vez es vergüenza para el que te engaña, pero si vos te dejas engañar 2 veces, la vergüenza es para vos. Entonces, sí. Bueno, pero también mucha responsabilidad de los partidos políticos, decir, bueno, de que tienen que venir y decir, bueno, sentarse en todos los niveles a debatir estos temas, a debatir esto, porque la gente muchas veces, yo veo que hay gente en la calle y me pregunta, che, vos, ¿cómo ves esto y cómo ves el otro? Entonces uno individualmente dice, mirá, a mí me parece que esto, me parece que... Entonces intercambiás opiniones. Entonces, bueno, yo ya lo voy a dejar de hacer así cuando voy a la calle, un taller, un negocio, eso. No, ahora voy a buscar la forma de decir, bueno, de empezar a concentrar todos los actores ya te digo, no solamente no del Partido Justicialista, sino todos los actores que representan el campo de lo popular, nacional y popular de todos los partidos, llámese socialismo, sector del radicalismo, del justicialismo. ¿Vos lo vas a convocar? Yo los voy a convocar. ¿Vos crees que Ostoy se va a sentar, por ejemplo, con Brocar? ¿Con Cisneros?
muchachos, si no nos dejamos de mezquindades, esto nos pasa por arriba. Y la responsabilidad ya no es de Macri, ni de los grupos de poder económico. La responsabilidad es de los dirigentes de la oposición. A ver, nos están gobernando y nos están llevando a este sistema un partido político que no tiene ideología, que lo único que tiene es un candidato que es presidente, porque no hay de Macri para abajo ningún tipo de referente. ¿Vidal? Por 10, sí, bueno, Vidal en la provincia de Buenos Aires, por 10, 15 gerentes de multinacionales y con el 28% de los votos. Ellos no están gobernando, están llevando a esta situación. El otro 70%, ¿saben por qué estamos como estamos? Por las mezquindades. Porque no fuimos capaces de sentarnos en una misma mesa y decir y darnos cuenta a dónde nos iban a llevar. ¿Me entendés? Entonces, y bueno, y también hay que sentarse, pero hay que identificar también quiénes son los que tenemos al lado que pueden resultar lo mismo que Macri, porque acá hay muchos que por una ambición de poder están dispuestos a mentir más que Macri. Más que Macri. Entonces, y bueno, esa acción de juntar todo eso, yo sé que necesita tiempo, pero uno tiene que empezar por lo que a uno le toca. Yo voy y discuto en reuniones del peronismo, a nivel, en la sección, en la provincia, pero yo en esta oportunidad creo que lo importante es dar una discusión cada uno en su distrito para organizar este poder para desde abajo hacia arriba empezar a hacerle frente. Y aparte para que toda esa mezquindad que hay a nivel dirigencial se den cuenta de que desde abajo, desde los distritos, hay otra forma de pensar, ¿no es cierto? Y trasladarla a los dirigentes a nivel seccional, provincial y nacional. Russo, muchas gracias. Hablamos casi una horita. Tanto. Bueno. Sí, y vos hablas mucho, ¿viste? Bueno, lo que pasa es que uno a veces es lindo todo siente esto, la necesidad. O sea, yo fui toda la vida un militante político y con una concepción ideológica muy arraigada, y yo veo, sí, o sea, pasamos por esto, uno se hace más viejo, tiene responsabilidades, y dice, bueno, esto donde nos lleva. Entonces uno tiene que medianamente, si un militante político no puede expresar una idea y no puede hacer un aporte a la construcción política, ¿para qué es militante? Además vos anticipaste que todo esto iba a pasar. Yo me acuerdo de la nota que hicimos antes de las elecciones y vos dijiste todo esto que está pasando. Eso me lo acuerdo clarito. Porque eso te lo da la experiencia. Y a partir del estudio decir, bueno, de lo que está pasando y lo que viene pasando a nivel mundial. A ver, ¿por qué la democracia en Chile tardó 10 años más en llegar que a la Argentina? Porque este modelo neoliberal, o sea, el neoliberalismo, primero tuvo gobiernos militares dependientes en toda Latinoamérica. Después, como la situación social era insostenible, le dieron la salida democrática. Entonces tuvieron democracias dependientes, como la de Menem, como la presidencia de Menem. Ahora en Chile ese proceso tardó 10 años más. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en Chile estaba Allende. Y Allende venía de otro tronco ideológico, venía del socialismo. Entonces tuvieron que sostener un gobierno militar dependiente 10 años más hasta que terminaron matando a Allende. Después se le dio la salida democrática a Chile. Entonces, cuando uno ve todas estas cosas y entiende todo este contexto latinoamericano, mundial, uno puede a veces adivinar o dar una apreciación de hacia dónde vamos con este modelo. Russo, muchas gracias. No, de nada. Como siempre. Gracias a vos. Gracias.